Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Gustavo Jáuregui con el Ministerio Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Ventura. Estamos compartiendo el día de hoy con ustedes la segunda parte del mensaje titulado Tiempos de la Odisea. Los tiempos de la Odisea que nosotros bíblicamente y proféticamente creemos que estamos viviendo en este preciso instante. Así que vamos a orar y vamos a seguir con esta conclusión, segunda parte de Tiempos de la Odisea, en este programa semanal que hemos titulado La Biblia y los tiempos finales. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo, te damos gracias, bendito Padre, en este momento, por tu palabra, por tu profecía, Señor, por tu Espíritu Santo, que tú has enviado para que selle a todos aquellos que te han recibido, Señor Jesús, como Señor y Salvador. Señor, bendito Padre, nos ponemos en tus manos, suplicándote que tu Espíritu Santo nos haga entender que los tiempos son difíciles, que los tiempos son malos, que necesitamos de alguna manera modificar, seguramente en algún área de nuestra vida cristiana, necesitamos modificar lo que va a permitirnos adorarte en una manera más espiritual, pero principalmente servirte en una manera más espiritual, en una iglesia local. Señor, yo pongo este tiempo en tus manos, pidiéndotelo todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Y vamos a estar leyendo el Apocalipsis 3:14 en adelante. Vamos a volver a refrescar las palabras del Señor, materializadas a través del apóstol Juan en el mensaje a la Odisea. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y ahí vamos a parar la lectura. Ya hemos compartido en la primera parte de Tiempos de la Odisea, hemos compartido el versículo 14 y el versículo 15. Y el 16. Vamos a empezar con el 17, en el versículo 17, 3:17 de Apocalipsis, el día de hoy. Y de alguna manera, hermanos, ustedes saben que yo personalmente pienso que la mayoría de las iglesias, o el corazón de la mayoría de nosotros como cristianos, está de alguna manera pasando por este tiempo de la Odisea. Un tiempo donde tal vez la comodidad, un tiempo tal vez donde la pereza, y más para lo que estamos en este país, estamos cómodos, estamos contentos, estamos bendecidos, pero de alguna manera la palabra nos va a corregir al día de hoy. Los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, lo profético en cuanto al rapto de la iglesia de Cristo se aproxima. Así que vamos a leer el versículo 17, 3:17 de Apocalipsis. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es importante ahí desglosar cada palabra en el original en griego, donde dice que eres un desventurado. Está hablando de alguna manera en el original, es una persona desgraciada, una persona que no tiene fe o no tiene de parte de Dios una esperanza, porque la iglesia de la Odisea, hermanos, el mensaje le está hablando a la iglesia actual, donde muchos nos reunimos en una iglesia evangélica a recibir la palabra. La pregunta sería, ¿cuántos vamos a ver el rostro
del Señor Jesucristo. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí donde dice la palabra ciego, la Odisea, es tan tremendo el mensaje del Señor. Él como Dios omnisciente, conociendo el pensamiento y el corazón y las palabras de cada ser creado en la tierra, la Odisea se jactaba de tener el mejor colirio, es decir, las mejores, que fabricaban las mejores gotas para el ardor de los ojos. Usted sabe que en aquella época, en estas ciudades del Oriente Medio de aquella época, había mucho polvillo, mucho viento, la mayoría estaban cerca de desierto o en desierto, y se necesitaban muchas veces gotas para los ojos, lo llamado colirio. La Odisea se jactaba, entre tantas cosas, de ser la ciudad que producía el mejor colirio en la región. Sin embargo, el Señor le dice, estás ciego, no podés ver, no alcanzás a ver lo que hay delante de ti. Cuando dice, tú eres también pobre, la Odisea, hermanos, en una ciudad rica, e introdujo, lamentablemente, la riqueza del mundo a su vida espiritual. Lo que vemos al día de hoy muchas veces. Acá en Ventura, hace 1 año y medio, que estoy viendo la construcción de una iglesia como la vemos últimamente, ¿verdad? Bien moderna, no ya con la típica forma con techos caídos, sino algo con estructuras, con proyectores tremendos, con música, con el parking lot preparado, o los lugares donde dejamos los carros preparados para este tiempo moderno de la iglesia. Hace 1 año y medio que la están retocando, reconstruyendo y todavía no está lista. Y en base a este mensaje yo pensaba el otro día, cuando lo inauguren, no conozco la doctrina, no conozco la denominación, pero me preguntaba, Señor, cuando la inauguren, esta iglesia, ¿será realmente una iglesia donde se predica el evangelio completo, donde se predica del pecado, o simplemente va a ser una iglesia más de los tiempos de la Odisea? El mensaje de la Odisea es totalmente opuesto a lo que es el mensaje a Esmirna. Ahí en 2:8 de Apocalipsis, fíjese el mensaje de la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De alguna manera, el ser desventurado, pobre, ciego, desnudo, nos lleva un poquito a la palabra, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de la Odisea que estamos viviendo, mucho cristiano no produce fruto. ¿Por qué? Porque no aplica la palabra ahí de Segunda de Pedro, paciencia, piedad, dominio propio. Cuando comienzo a crecer espiritualmente en las cosas del Señor, en el discipulado de la palabra, hermanos, no me puedo quedar quieto. No puedo quedarme sin querer hacer algo por lo que mi Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí. Estamos viviendo una iglesia que está contenta como vive. Estamos viviendo una iglesia que lamentablemente está conforme con formar un club social prácticamente, donde no importa el crecimiento espiritual de la gente, no importa quién sigue murmurando, no importa muchas veces quién sigue fornicando, no importa quién
sigue a lo mejor teniendo vicios en su cuerpo o en su vida de relación con otros. Simplemente nos seguimos reuniendo, compartimos la palabra, pasamos un buen tiempo. Qué triste ver que muchas veces estamos viviendo un cristianismo como lo vivía la iglesia de la Odisea, 2000 años atrás, allí en Asia Menor. Romanos 12:2 nos habla también de renovar la mente. ¿Para qué renovar la mente, hermanos, como creyentes? Justamente para dejar de ser desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos, para poder crecer en la fe y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para poder servir, para poder hablar a otros de la salvación en Cristo Jesús. Los tiempos proféticos están llegando al fin. El Oriente Medio, todo lo que usted ve, y en el futuro, si Dios lo permite, vamos a compartir en cuanto a lo profético, en cuanto a Turquía, en cuanto a Irán, en cuanto a Rusia, la guerra de Gog y Magog, allá en Ezequiel capítulo 38. Los tiempos proféticos, hermanos, hermanas, se aceleran. Dejemos de estar ciegos y desnudos, creyendo que estamos bien. No estamos bien como creyentes. Necesitamos salir y comenzar a hablar a todos de la palabra de Dios. El renovar la mente es un trabajo que uno tiene que permitirle al Espíritu Santo. Es el dejar de pensar como esclavo, es dejar de pensar con incredulidad, es el comenzar a vivir de acuerdo al llamado que tú tienes en Cristo Jesús. El trabajo que Cristo tiene para ti no lo puedo hacer yo, ni tú puedes hacer el mío. Pero necesitamos entender que estamos tibios muchas veces en esta iglesia moderna que nos ha tocado vivir. Ahí donde dice que está desnudo, es importante también reconocer que somos revestidos de Cristo, dice la palabra, cuando lo tenemos como Señor y Salvador, cuando lo hemos confesado como Señor y Salvador. Vistámonos nuevamente de las buenas obras que nos habla el apóstol Pablo, no para salvación. Usted y yo ya tenemos la salvación si lo hemos recibido como Señor y Salvador, pero vistámonos de la fe, de la misericordia, de la palabra y del comando que el Señor nos ha dado allá en Mateo 28:18. Por tanto, id y predicad el Evangelio, compartir el Evangelio con toda criatura. Fíjese lo que el Señor da en el 3:18 de Apocalipsis como consejo a la iglesia de la Odisea. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor está diciendo en el versículo 18, iglesia de la Odisea, y te está diciendo a ti o a mí, si estamos formando parte de la iglesia de la Odisea en cuanto a lo espiritual, el Señor te dice, búscame, búscame. El único que nos puede dar el conocimiento, hermanos, que necesitamos para nuestro llamado y el entender el tiempo que está viviendo la iglesia de Cristo, solamente lo podemos lograr buscando más al Señor, orando delante del Señor, pidiéndole al Señor Jesucristo que su Espíritu Santo nos dé esa sabiduría para ver qué debo hacer en este último tiempo para Cristo. Colosenses 2:1 dice, 1:3 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Fíjese el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Fíjese el versículo 3, le dice a la Odisea, búscame de esta manera, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El Señor dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Él es el gran consejero, Él es Padre eterno, Él es el príncipe de paz, como nos habla ya Isaías 9:6. El Señor dice, te aconsejo que de mí, yo soy autosuficiente, yo soy Dios, yo sé lo que quiero para mi iglesia, yo sé cómo te quiero levantar
como siervo, como sierva mía en este último tiempo, antes que levante mi iglesia. El Señor dice, te aconsejo que de mí compres. Muchas veces compramos, hermanos, para nuestro crecimiento espiritual, lo que a mí me gusta, lo que yo siento, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir importante, a lo mejor, en la iglesia o en una comunidad cristiana. Cuando el Señor dice, mientras no busques de mí ese oro refinado, ese oro que ha pasado por el fuego purificador y que brilla a nivel universal de una manera increíble, y es el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la luz del mundo. Él es el que ha pasado por el oro como oro refinado. Él murió por tus pecados, sin haber pecado ni una sola vez. Dice el apóstol Pedro, ni se halló nunca engaño en su boca. El justo murió por los pecadores. Él pasó por el oro, o por la purificación del oro. Murió como el peor de los pecadores, no habiendo pecado nunca, siendo el Hijo de Dios, siendo el Creador. El que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos una manifestación de Dios en Él, cuando lo recibimos como Señor y Salvador. El Señor dice, búscame a mí, yo te voy a mostrar lo que está pasando en tu vida espiritual, yo te voy a mostrar lo difíciles que son los tiempos, yo te voy a mostrar la maldad que te rodea. Comprá de mí oro refinado para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas. Algo interesante en la ciudad de la Odisea. La Odisea era famosa por la lana y por el tipo de tela de lana que ellos hacían para el invierno, lo mismo que las sedas. Sin embargo, el Señor le dice, yo te puedo dar realmente la vestidura blanca eterna. Cuando vengas a mis pies, cuando realmente yo te selle en tu corazón y tu espíritu con el Espíritu Santo, cuando sufras penalidades como tus hermanos, para que seas realmente salvo. Como compartíamos la semana pasada, hermanos, esta riqueza o esta supuesta riqueza de iglesias donde comparten solamente el que vamos a dejar de sufrir, o el que simplemente hay que pedir y se nos va a dar 2, 3, 4 veces multiplicado lo que pidamos. Iglesias que no tienen vergüenza, donde sus líderes le piden a la gente que den su casa, el título de su casa, y les prometen que en menos de un año el Señor les va a devolver 2 casas, no una. Hermanos, estamos delante de doctrinas de demonios, como habla el apóstol Pablo a Timoteo, allá en 1 Timoteo 4. Estamos en el tiempo del engaño, principalmente para aquel que quiere buscar realmente de Cristo. Yo te suplico, te pido como hermano amado en la fe, busca el consejo de Jesús, busca el oro refinado, poné delante del Señor realmente tu vida espiritual cristiana y decir, Señor, yo quiero saber que soy salvo, yo quiero servirte, Señor, yo no estoy haciendo nada, yo no siento el fuego del Espíritu Santo, yo quiero tener una reconversión contigo. Buscá de Dios, buscá de Cristo, comenzá a servir en tu iglesia local, hablarle a la gente, a la familia, del Evangelio y de la salvación que hay en Cristo. El Señor le dice, compra de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Nuevamente le dice a esta iglesia de la Odisea, en la ciudad de la Odisea, ustedes dicen que tienen el mejor colirio de la región. Simplemente vas a poder lavar tus ojos como mi hijo, como mi hija, cuando me busques con un corazón abierto, con un corazón agradecido. El versículo 19, 3:19 de Apocalipsis dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Yo te pido que no te sientas mal por esta palabra, no importa el tiempo, lugar o la fecha donde la estés escuchando, en el futuro o en este mismo momento. No te sientas mal por esta palabra bíblica profética que te dice
Busca de Dios porque los tiempos son malos. Establecer realmente esa comunión con el Padre a través de Cristo. Si no estás seguro si lo has recibido como Señor y Salvador, búscalo, pídele que entre a tu corazón el Señor Jesucristo como tu Salvador personal. No esperes más tiempo para buscar, para lavar tus ojos con el colirio de la palabra de Dios. Busca de Cristo, busca ese oro refinado, lee los evangelios, fíjate los comandos del Señor, id y predicar el evangelio, amar a su prójimo como a ti mismo. Pero no te digo que la vida cristiana va a ser fácil. Cuando entramos en esta condición de hijos de Dios, como nos dice Juan 1:12, que a todos los que le recibieron les ha dado potestad, autoridad, el privilegio de ser hechos, llamados hijos de Dios, hay una lucha espiritual que va a empezar en tu vida. Yo no quiero presentarte ese plan de salvación o esa salvación en Cristo diluida con un poquitito de agua para que no sea tan fuerte. La vida cristiana es difícil. Si realmente Cristo está en tu corazón y comienzas a servirlo, vas a pagar un precio. Hay una inversión que vas a tener que hacer en tu vida. Pero el premio es esas coronas, el premio es esa alabanza que el Señor Jesucristo tiene preparado para ti, allá en el cielo, cuando partas a su presencia. Dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Te está llamando el Señor en este momento. A ti que lo tienes como Señor, pero estás dormido, que estás formando parte de este club social, que muchas veces lo encontramos en la iglesia cristiana evangélica en el mundo. Estás dormido, estás dormida, estás con pereza espiritual. El Señor está golpeando tu puerta. El Señor está golpeando la puerta de tu corazón, de tu espíritu, y te dice, levántate. El libro de Hebreos dice, levantemos las rodillas paralizadas. La palabra de Dios también nos dice en el Nuevo Testamento, despertémonos del sueño, porque los días no son buenos, los días son malos. Dice el apóstol Pablo, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. El Señor está golpeando la puerta de tu corazón, hermano, hermana, que estás dormido. Despiértate, despiértate y comienza a servir a Cristo con un corazón agradecido y con un deseo de servirlo como nunca lo has hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, porque Cristo viene pronto, porque Cristo te necesita trabajando para su reino eterno en la tierra. Si tú nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, el Señor también te está llamando. Te está llamando para que puedas obtener a través de Cristo Jesús la vida eterna y el perdón de pecados. Y que puedas salir a decirle a todo el mundo, como hizo la mujer samaritana allá en el Evangelio de Juan, venid, vengan y vean, he encontrado al que me ha dicho todo lo que yo he vivido. ¿Será este el Mesías? Bueno, este es el Mesías. Este es el Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él es el Mesías esperado. Él es el que pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, allá en el monte Calvario, como registra la palabra. Y Él te está llamando en este momento para que te levantes de ese sueño, donde es un sueño de perdición. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, dice primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Si quisieras recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en este momento, puedes decirle simplemente algo como esto: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Cristo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Señor, yo me arrepiento en este momento y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón como mi Salvador personal. Yo te declaro mi Dios, mi Señor, mi amigo, mi único y suficiente Salvador. Padre, yo ya no quiero una religión. Yo ahora quiero esta relación que tu Biblia me promete que comienzo a tener contigo a través de la obra en la cruz de mi Señor y Salvador, Cristo Jesús, tu Hijo amado. En el nombre de Cristo. Amén. Amigo, amiga, si has hecho esa oración de fe, el Espíritu Santo te ha sellado, el Señor ha visto y escuchado tu corazón,
Ya tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te va a enseñar a leer la palabra de Dios. Te motivo a congregarte en una iglesia que predique un evangelio de gracia y de servicio a Cristo. No un club social, no un club de murmuración, no un club de mentiras, no un club donde el pecado no se nombra, donde el infierno no se nombra. Te motivo a que ores y que el Espíritu Santo te pueda guiar para comenzarte a congregar en una iglesia que no sea parte de la iglesia de la Odisea, como muchas estamos viendo en este tiempo. Y termina ahí el 3:20, diciendo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es mi deseo, tú que has escuchado, ya que seas hermano en Cristo, o que todavía no tengas al Señor como tu Salvador, es mi deseo que tu oído espiritual haya sido abierto a través de esta llamada de atención que el Señor le da a la iglesia de la Odisea 2000 años atrás, pero también que le da a esta iglesia actual de la Odisea, la iglesia que va a ser la última, que va a ver el regreso a la nube, llamando a su verdadera iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tienes alguna pregunta bíblica, algún consejo en cuanto a consejería familiar o la profecía bíblica, puedes llamarme al 512, área code 805-512-0558, o conectarte a través de YouTube o Facebook si quisieras recibir algunos de los videos o algunos de los audios que no has podido escuchar hasta este día. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe. Bendiciones.